yo cometí varios. Un error que cometí es que me llevó tiempo entender que el error es mío, que no es de otro, es muchas veces vos te llevas por un Excel, llevas los números macro y te dan bien, porque ves los grandes números. Y en la economía existe la teoría del 80-20, como en todos lados, que el 80% de los recursos lo produce el 20% de la gente, que generalmente son multinacionales o son grandes compañías. Entonces se cayeron 3 chiquitos, 4 chiquitos, vos no los viste, vos no te enteraste porque no salen en el Excel. Pero de repente el empleo lo dan, el 80% lo da la pyme y el 20% el más grande. Entonces vos decís, pero esto está destruido, vos hablas con tus amigos, che, esto está bien, pero no, Claudio, estás cerrando todo, ¿de qué estás hablando? No, pero mirá, los números, la recaudación, todo, y a veces quedás desajustado. Y entonces esto de recorrer, que es nuevo para mí, de ir al lugar, ves otra Argentina, que ahora es al revés. A nosotros los números nos dan muy mal, pero a veces caminas otra Argentina que decís 50, 60, 70 kilómetros de Capital Federal, no es que esté bien, y ahora está muy mal por la sequía, pero es como si, che, funciona, se vive de otra manera. Hay ¿Es otra Argentina, perdón, Claudio, es igual en todas partes? ¿Tiene dentro de ese propio territorio hay muchas diferencias? Sí, sí. Mucho más en los grandes urbes. Cuando salís, no, vos hablás, recién, yo presencié, te conocés con todo, que jugás a la bocha con tal, que la competencia es tal, que lo que fuera. Ustedes tienen esa posibilidad de saber quién es quién. Del crédito, asumirlo con los ojos. De a este le presto, a este no le presto, con este me siento, con este no me siento. Nosotros nos tenemos que llevar por planillas, si estás en el verás, si no estás en el verás, si es justo o no justo. Entonces, en las grandes urbes sí existe una desigualdad en muchos casos. Acá no, es muy probable que vos vayas al colegio o estés en el almacén haciendo la cola con el dueño de, no sé, el dueño del campo con el peón. Bueno, y hacen otro tipo de relación, que yo agradezco mucho, y no es falsa humildad, que desde que empecé a conocer esta vertiente diciendo, no, pará, no, hay grises, no todos de un lado, todos del otro. Bien, en este sentido, trayéndolo un poquito para este sector, que por lo que comenzamos a escuchar, se vive un poco mejor, o por lo menos desde el desarrollo y el conocimiento, ¿cuáles son las principales preocupaciones que se plantean desde el sector productivo en este caso, o por lo menos que te trasladan a vos? Hay cosas que vos no podés manejar, ninguno de nosotros, que es el clima, que supongo que es... mira, mi frase de cabecera siempre que repito es, lo incierto es peor que lo malo. Vos a lo malo te adaptás. Bueno, tengo retenciones, bueno, tengo que aprobar esta CIRA para importar, te adaptás. Lo incierto no. Si va a llover, si no va a llover, si me va a afectar, no me va a afectar. Entonces, la primera preocupación que ves todos, mi especialidad es derivado, futuros y opciones. Y me tocó estudiar, por ejemplo, no sé, en Chicago. Y vos lo primero que ves cuando vas a la bolsa de Chicago es un mapa meteorológico, porque es mucho más importante que lo que te diga un actuario de la proyección del clima. Entonces, eso principal, que no depende de ninguno de nosotros. Y después tenés las variables, a mi gusto, mucho más de reglas de juego. Un empresario, un productor, se siente mucho mejor con reglas estables, aunque sean malas, pero estables. Que te la cambien todo el tiempo, te produce incertidumbre. Mirá, hay cambio de gobierno, ¿qué vendrá ahora? ¿Qué no vendrá? Sacarán las retenciones, pondrán las retenciones, me apuro a vender soja 3, vendrá soja... Bueno, todo eso que genera un clima es lo que más te preguntan. Un corto plazo complicado, estos 3 meses complicados, porque la macro va a estar muy complicada, es imposible que crezca el PBI, es imposible que dejen de emitir, es imposible bajar la inflación en esos contextos, pero después me parece que Argentina es una oportunidad enorme, en términos, cuando ves... de eso saben más ustedes que yo, pero como ves el clima, ves de dónde venís y lo que fue el año pasado, son 3 años malos, ¿no? Porque uno te secó las napas, bueno, toda esta recomposición hace pensar que lo que viene es bastante bueno, sin competencia externa, porque no creo que vengan de afuera, en un contexto global mucho más estable, donde ya le perdieron el miedo a la inflación, ya subió la tasa de interés. Me parece que en ese contexto, si tendría que hacerte un resumen, es vas a vivir los 3 peores meses macro de los próximos 4 años, porque después todo va a ser creciente desde ese lado. El cambio político me parece muy relevante. Hoy no hay credibilidad ni para lo bueno ni para lo malo, o sea, ni poder de daño ni poder de construcción, y es muy necesario construir credibilidad de nuevo para que creas en las reglas.
Recién nos decías, cuando cerrabas la respuesta anterior, que la inflación no es el principal problema. Quería quedarme con eso. ¿Cuál es? No. Depende del lugar, en esa desigualdad. ¿Sí? Hoy vos tenés problemas mucho más serios que es el clima, obviamente, si va a llover, no va a llover, etcétera, y las reglas, qué van a ser las retenciones, etcétera. Tenés más defensa contra la inflación. La inflación es un drama para vos y para mí, que dependemos de un ingreso. El que produce bienes, la inflación es un problema, pero está cubierto porque ajusta por inflación su producto. Para los que somos o en relación de dependencia, sí es un verdadero problema. En la capital es el principal problema, que es la depreciación del poder adquisitivo de tu dinero. Un productor, no ahora, es injusto decir esto por la sequía, pero un productor puede ahorrar en producto. Vos no. O ahorrás en dólares y te sobró algo, yo no puedo ahorrar en nafta. No puedo ahorrar en... Entonces, depende del lugar donde te ubique, si es más problema o menos problema la inflación. Sí, perdón, en este sentido, quedándonos en esto y hablando un poco más en rasgos generales y saliendo de lo productivo, de vos y de mí hablamos, en cuanto a la inflación, digo, salimos afuera a países limítrofes, a la región de países aquí cercanos y no vemos una inflación como en Argentina, en algunas oportunidades también de un solo dígito, y aquí está incontrolable, digo, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que pasa ahí? Está incontrolable. Déjame hablarle a tu generación ahora, y vos también sos más joven. Es una tontería la discusión esta de la emisión monetaria genera inflación o no. El problema de la inflación es fiscal y monetario. ¿Qué significa? Tenés un déficit fiscal enorme, nadie te presta, como nadie te presta no te queda otra que financiarlo emitiendo dinero. Tengo menos PBI por la sequía, tengo menos producto con más moneda. Inevitablemente hay puja de precios. Pasó en Estados Unidos, pasa en todos lados. ¿Por qué en Argentina es mucho más? Vos hablas con un americano y le preguntás, ¿estás preocupado por la inflación? Y te dicen, sí, nunca tuve tanta. Pero ¿sabes qué? La Reserva Federal se está ocupando. Le creen, se terminó el problema. De hecho, nosotros también le creemos a la Reserva Federal porque ahorramos en dólares. Vos le preguntás a un argentino, che, ¿estás preocupado por la inflación? Sí, pero el Banco Central se está ocupando. Esa falta de credibilidad te saca herramientas para combatirla. La mejor manera de combatir la inflación, que es lo que hacen todos los países, es disminuir el déficit fiscal como para que vos no tengas que emitir. ¿Qué es disminuir el déficit fiscal? Ser más eficiente como lo haces vos, como lo hace el que están mirando. Ser más eficiente con el gasto, no necesariamente bajar el gasto público se baja por las ineficiencias con que no roben, que no malgasten, que no vaya la plata a cualquier lado, que no la uses para fiestas, usala para lo que te genera rentabilidad y los ingresos. Argentina tiene el mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza. Significa que el gran problema de la Argentina es que gasta muy mal, porque ni siquiera llega al que tiene que llegar. Vamos a la dolarización. Puede servir como un alcohólico le saques el alcohol. Es como que yo te diga, vos chocaste 3 veces y tus viejos te dicen, bueno, a partir de ahora te doy el auto, pero vas a manejar con un cuchillo en el volante. Es muy probable que no choques más porque vas a estar muy atento, que no vuelvas a cometer errores, pero un error, te clavas el cuchillo. ¿Por qué te digo esto? Suponete que Argentina gasta 120 y le ingresan 100. Este es el problema de la Argentina hoy, gasta 120 y le ingresan 100. Mañana me dolarizás. Quiere decir que, para que sea fácil la cuenta, dividido 2. Quiere decir que vos ahora te ingresan, en vez de 100 te ingresan 50, pero en vez de gastar 120 gastás 60. Gasto 60 y me ingresan 50. ¿Quién me va a dar los 10? ¿De dónde lo voy a sacar? Prestado. Voy a tener prestado, pero como nadie me presta voy a tener que emitir. ¿Qué voy a emitir? Patacones, LECOP. Resolver el tema fiscal implica bajar subsidios, van a aumentar las tarifas, hay que bajar, no sé, planes sociales, implica que mucha gente ya va a tener mucho menos ingresos. Eso no es peligroso puede generar protestas, estallidos. Dale, porque ahora vivimos bárbaro, porque la solución es la inflación y la gente vive mucho mejor. Y el planero está feliz con lo que está cobrando y vos sos un tipo feliz que te alcanza y te sobra. Pero mientras tanto... Bueno, mientras tanto, vamos a la eficiencia del gasto, no solo el gasto. ¿Que hay que bajar subsidios? Sí. ¿Es doloroso? Sí. Para la clase media, para mí sí. Pero también es lógico que pague lo que estoy pagando a costa de más inflación. Entonces, si vos me bajás la inflación y yo termino gastando más de tarifa, y es lógico, porque si no, me voy a quedar... hay algo mucho peor que la suba de precios, que es que no haya. Entonces, que me quede sin luz, ¿por qué no hay? Y porque no hay inversión. La ruta. Vengo de Capital a Justiniano Pose.
Y bueno, hay un tramo de la ruta, bueno, cuando venía por Americana, la 41, y decís, ¿y cómo no se matan acá? O sea, antes te despedían si vas a Europa y ahora, che, ¿qué vas a agarrar? La ruta 3 te abrazan. ¿Cómo? Vas a Tandil, te abrazan. Decís, eso es inversión y eso es pérdida de vida. Y eso es, entonces, lo tenés que pagar. ¿Cuánto vale la energía en cualquier lugar del mundo? Entonces, por miedo a lo que vos decís, que lo entiendo, por miedo a lo que vos decís, postergás a la generación de él a vivir de muy mala calidad de vida por mucho tiempo. Segundo, planes. Bueno, hoy no les alcanza. ¿Por qué no generás escuela de oficio como tus abuelos? Como tus abuelos. Hoy llamás a un plomero, viene y lo abrazás. No hay. Porque mucha de las plata que vos decís se va en intermediarios. No es que le llega a la gente, sino la gente viviría mucho mejor. Y no vive mucho mejor.